Bienvenido al teatro de las distorsiones. La mente humana es una maravilla incompleta. Mientras te preparas para caer lentamente en el sueño, te invito a recorrer conmigo una galería de espejos mentales. Aquí nada es lo que parece, y sin embargo, todo es profundamente humano. A lo largo de esta travesía, conocerás las 100 distorsiones más extrañas que la mente ha desarrollado para sobrevivir, interpretar, sentir, temer, imaginar, recordar o simplemente seguir funcionando. Cada distorsión es una grieta en el cristal de nuestra percepción. Algunas son conocidas por la ciencia, otras apenas susurradas en rincones filosóficos, pero todas te mostrarán una verdad incómoda. Lo que crees que eres no es más que una interpretación útil de algo mucho más extraño. Si esto te hizo pensar, considera suscribirte. Comparte este video con alguien que tiene la mente inquieta antes de dormir. Y si ya estás cayendo en el sueño, no te preocupes. Tu mente puede seguir sin ti por un rato. ¿Listo para la primera distorsión? Ilusión de la superioridad. Todos creemos, en secreto, que somos un poco mejores que los demás, más inteligentes que la media, más éticos, más razonables. Pero, claro, eso no puede ser cierto para todos al mismo tiempo. Esta distorsión, conocida como ilusión de superioridad, es un sesgo que infla nuestra autoimagen. Estudios muestran que la mayoría de las personas se califican como mejores que la media en casi cualquier atributo deseable: conducción, empatía, honestidad. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez porque reconocernos como mediocres duele, o porque para navegar la vida necesitamos un mínimo de autoestima inflada, como una burbuja que nos protege del absurdo. Pero esta distorsión también nos separa, crea una barrera invisible entre yo y los otros, donde siempre salimos ganando, al menos en nuestra cabeza. Cierra los ojos y pregúntate, ¿y si yo también soy parte de la media, después de todo? Listo para a próxima distorção? Se quiser, já posso gerar os prompts visuais artísticos desses dois segmentos. Deseja seguir com isso agora? Ou prefere que eu continue escrevendo mais segmentos do roteiro? Efecto halo. Imagínate ver a alguien muy atractivo. Sin saber nada más, tu mente ya decide. Debe ser inteligente, amable, competente. Esa es la distorsión conocida como efecto halo. Una sola característica positiva, como la belleza o el carisma, ilumina todo lo demás. Creamos un aura que distorsiona la realidad. Evaluamos mal a las personas por proyecciones inconscientes, no por evidencias. Este sesgo no solo afecta relaciones personales, está en las entrevistas de trabajo, en cómo juzgamos líderes, incluso en cómo tratamos a los extraños. Como un sol que ciega con su luz, el halo nos impide ver las sombras. Respira profundo. ¿Qué personas en tu vida estás idealizando sin darte cuenta? ¿Listo para la próxima distorsión? Disonancia cognitiva. Cuando nuestras creencias chocan con la realidad, no siempre cambiamos de opinión. A veces, simplemente cambiamos la realidad en nuestra cabeza. La disonancia cognitiva es ese malestar mental cuando sostenemos dos ideas incompatibles. Para reducirlo, distorsionamos una de ellas o negamos lo que nos incomoda. Por ejemplo, alguien fuma, pero sabe que es dañino. ¿Qué hace? Mi abuela fumó toda su vida y vivió hasta los 90. Distorsión activada. El ego prefiere el consuelo a la verdad. Piensa en una creencia que defiendes, aunque te duela justificar. ¿Es tuya o una protección? ¿Listo para la próxima distorsión? Efecto de arrastre. Bandwagon Effect. Creemos que pensamos por cuenta,
en propia, pero la mente adora seguir multitudes. El efecto de arrastre nos empuja a creer, hacer o comprar lo que otros ya están eligiendo. Cuanto más popular algo parece, más deseable se vuelve. No es solo conformismo, es un atajo evolutivo. Si muchos hacen algo, debe ser seguro. Pero este sesgo crea burbujas, modas irracionales, pensamiento grupal y, en el fondo, miedo a estar equivocados solos. Cierra los ojos. ¿Qué ideas adoptaste solo porque ya estaban de moda? Listo para la próxima distorsión. Sesgo de confirmación. Tu mente tiene un filtro invisible. Solo deja entrar lo que ya crees. El sesgo de confirmación hace que busquemos, recordemos y aceptemos solo la información que reafirma nuestras creencias previas. Todo lo demás es ignorado o rechazado. Esto crea cámaras de eco, mundos mentales donde todo tiene sentido, porque seleccionamos lo que nos lo da. Es cómodo, pero también peligroso, porque cierra puertas al aprendizaje. ¿Estás dispuesto a escuchar algo que contradiga tu verdad más querida? Listo para la próxima distorsión. Efecto de espectador. Cuanto más personas hay alrededor, menos hacemos. Es el extraño efecto de espectador. En situaciones críticas, cada individuo se siente menos responsable, esperando que alguien más actúe. Este fenómeno ha sido estudiado en emergencias reales. La pasividad no es maldad, es una distorsión colectiva. La mente dice, no me toca, y todos piensan lo mismo. ¿En qué partes de tu vida estás esperando que otro actúe por ti? ¿Listo para la próxima distorsión? Efecto Dunning-Kruger. Las personas menos competentes suelen sobreestimar su habilidad. Este sesgo, llamado efecto Dunning-Kruger, muestra cómo la ignorancia puede generar una falsa confianza, mientras que los expertos, conscientes de su ignorancia, dudan más. El conocimiento real trae humildad. La ignorancia a veces trae arrogancia. La paradoja es que cuanto menos sabes que no sabes. ¿Qué tema crees dominar? Y si apenas estás viendo la superficie, listo para la próxima distorsión. Efecto de marco. Framing effect. La forma en que se presenta una información cambia completamente cómo la interpretamos. No es lo mismo decir 90% de éxito que 10% de fracaso. Aunque los datos sean idénticos, el efecto de marco altera nuestra percepción emocional. Somos manipulables por el envoltorio, no solo por el contenido. La mente no decide por lógica pura, decide por sensación. ¿En qué decisiones importantes fuiste influenciado por una simple forma de presentación? Listo para la próxima distorsión. Sesgo de disponibilidad. Lo que más recordamos parece más real. Lo que está más presente en nuestra memoria parece más frecuente. El sesgo de disponibilidad hace que sobreestimemos la probabilidad de eventos vívidos o recientes, como accidentes, crímenes o catástrofes. No porque ocurran más, sino porque se recuerdan mejor. La mente cree que lo memorable es común, pero a veces es solo ruido. ¿Qué temores vives por cosas que en realidad casi nunca suceden? ¿Listo para la próxima distorsión? Ilusión de control. A veces sentimos que controlamos cosas que en realidad son puro azar. Desde lanzar los dados más fuerte hasta creer que un ritual influye en el resultado. La ilusión de control nos da una falsa sensación de agencia. Este sesgo es reconfortante. Nos hace sentir que el caos responde a nuestras acciones. Pero
Aceptar el azar también puede ser liberador, que estás tratando de controlar que en realidad nunca fue tuyo. ¿Listo para la próxima distorsión? Efecto del punto ciego. Tal vez ya pensaste, yo no caigo en estas distorsiones. Eso es una distorsión. El efecto del punto ciego nos hace pensar que somos menos susceptibles a sesgos que los demás, que nosotros sí pensamos claro, pero ver nuestros propios errores es uno de los mayores desafíos de la mente. Este sesgo es como un espejo que no refleja. Nos hace invisibles ante nuestras propias distorsiones. ¿Puedes imaginar en qué te estás engañando ahora mismo? ¿Listo para la próxima distorsión? Se quiser, posso agora gerar os prompts visuais. Segmentos 3:12 em estilo monocromático artístico, ou continuar com os segmentos 13 a 22. Qual você prefere agora? Sesgo del anclaje. Quando te enfrentas a uma decisão, lo primero que ves te ata. El sesgo del anclaje ocurre cuando el primer número, idea o información que recibimos condiciona todo lo que viene después. Aunque no tenga sentido, un producto cuesta $100 pero está rebajado a 50. Parece una ganga, aunque su valor real sea 20. Ese 100 fue el ancla. La mente no flota libre. Lanza su ancla al primer dato y lo demás gira en torno a eso. ¿Cuántas de tus decisiones están ancladas en ilusiones? Listo para la próxima distorsión. Falacia del costo hundido. Ya invertí tanto, no puedo parar ahora. Este pensamiento es una trampa. La falacia del costo hundido nos lleva a continuar con decisiones malas solo porque ya invertimos tiempo, dinero o energía en ellas. Pero el pasado no se puede recuperar, solo el presente importa, y seguir solo por lo invertido es perder aún más. La mente odia admitir que se equivocó. ¿A qué estás aferrado solo porque ya empezaste? ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de autoservicio. Cuando algo sale bien, fue gracias a ti. Cuando sale mal, fue por las circunstancias. El sesgo de autoservicio nos protege el ego. Asignamos éxitos a nuestras habilidades y fracasos a factores externos. Es como si fuéramos autores de todo lo bueno y víctimas de todo lo malo. Pero esto impide crecer, porque el que no se ve como parte del error nunca cambia. ¿Qué error sigues atribuyendo al mundo exterior? Listo para la próxima distorsión. Ilusión de transparencia. Creemos que los demás pueden ver lo que sentimos, que nuestro nerviosismo, nuestras emociones, se notan. Pero en realidad, las personas no leen nuestras mentes. La ilusión de transparencia nos hace sobreestimar cuánto se perciben nuestras emociones. Pensamos que somos un libro abierto, pero somos más enigmáticos de lo que creemos. Esto genera ansiedad innecesaria y también distancia. Relájate, nadie ve tanto como crees, ni siquiera tú. ¿Listo para la próxima distorsión? Efecto Spotlight. Sientes que todos te miran, que todos notan tu error, tu ropa, tu torpeza, pero el efecto Spotlight es una exageración de nuestra autoconciencia. Cada quien vive bajo su propio foco, y el tuyo no es el centro de la escena. Pensamos que somos observados constantemente, pero la mayoría ni siquiera recuerda lo que hiciste ayer. Libérate. El mundo no gira en torno a ti. ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de negatividad. Lo malo pesa más que lo bueno. Recuerdas más una crítica que 1000 elogios, más un error que decenas de aciertos. El sesgo de negatividad es una programación ancestral. Lo negativo podía matarnos. Por eso, la mente le da más espacio. Pero en un mundo moderno, este sesgo distorsiona nuestra percepción.
Vemos amenazas donde hay matices, sentimos tristeza donde hay equilibrio. Respira. A veces lo negativo solo está amplificado, no es real. ¿Listo para la próxima distorsión? Profecía autocumplida. Si crees que algo malo va a pasar, tal vez lo provoques. La profecía autocumplida ocurre cuando nuestras creencias moldean nuestras acciones de forma sutil, llevando a que la predicción se vuelva real. Esperas rechazo y actúas con frialdad. Te rechazan. Esperas fracaso y no te esfuerzas. Fracasas. La mente crea realidades al vivir según lo que teme. ¿Qué creencia estás cumpliendo sin saberlo? ¿Listo para la próxima distorsión? Ilusión de agrupación. Ves patrones donde solo hay azar. Caras en las nubes. Coincidencias sospechosas, ciertos números que te siguen. La ilusión de agrupación es la tendencia de ver conexión donde no la hay. Es un sesgo antiguo. Detectar patrones nos salvaba la vida, pero también nos hace ver fantasmas. ¿Y si todo lo que parece significativo es solo ruido aleatorio? Listo para la próxima distorsión. Efecto de falsa memoria. Recuerdas algo con claridad absoluta, pero nunca ocurrió así. La mente no almacena recuerdos como un disco duro, los reconstruye, y en esa reconstrucción inserta detalles falsos, cambia colores, borra matices. El efecto de falsa memoria muestra que la memoria también es una ficción. Confías en tus recuerdos como verdades. Pero ¿y si solo son historias que el cerebro inventó para ti? Listo para la próxima distorsión. Ilusión de finalidad. Creemos que todo pasa por una razón, que hay un para qué en cada evento. Pero a veces, las cosas solo ocurren. La ilusión de finalidad nos hace atribuir propósito a todo. Incluso al dolor, al caos, al accidente. Queremos que todo tenga sentido, aunque no lo tenga. Quizás el sentido no está en los hechos, sino en la forma en que los vives. Y si no hay propósito externo, ¿puedes crear el tuyo? ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de resultado. Juzgamos las decisiones por su desenlace, no por su calidad. El sesgo de resultado nos hace pensar que una decisión fue buena solo porque terminó bien, o mala porque terminó mal. Pero el azar también juega su parte. Una decisión racional puede tener un mal resultado, y una decisión absurda puede salir bien por pura suerte. La mente no tolera la incertidumbre, así que reescribe la historia para que todo parezca lógico. En retrospectiva, ¿estás evaluando tu pasado o justificándolo? ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de atribución fundamental. Cuando otro se equivoca, fue por su carácter. Cuando tú lo haces, fue por las circunstancias. Este es el sesgo de atribución fundamental. Juzgamos a los demás por lo que son, pero a nosotros o por lo que nos pasó. El otro es perezoso, tú solo estabas agotado. El otro es grosero, tú solo tuviste un mal día. La empatía comienza cuando sospechas que el otro también está atrapado en sus distorsiones. ¿Puedes imaginar qué historia interna sostiene la conducta que criticas? Listo para la próxima distorsión. Ilusión de validación social. Si muchos piensan lo mismo, debe ser cierto, ¿no? La ilusión de validación social hace que confundamos popularidad con verdad. Una idea repetida 1000 veces empieza a sonar razonable, aunque no lo sea. Es el eco de la multitud el que convence, no la lógica interna del argumento. El pensamiento
Crítico comienza en el silencio, no en el aplauso. ¿Qué ideas crees? Solo porque todos las creen. Listo para la próxima distorsión. Efecto de familiaridad. Cuanto más veces ves algo, más te gusta. El efecto de familiaridad transforma la repetición en agrado. Una canción que odiabas, pero luego tarareas. Una marca que simplemente te suena bien. La mente asocia lo familiar con lo seguro, y lo seguro con lo bueno. Pero repetir no es razonar. Es solo una seducción sutil del hábito. ¿Estás eligiendo o solo repitiendo? ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de optimismo irreal. ¿Crees que a ti te va a ir mejor que al resto? El sesgo de optimismo irreal hace que sobreestimemos nuestras probabilidades de éxito y subestimemos los riesgos. Es una ilusión funcional. Nos da fuerza para avanzar, pero también nos hace ignorar señales de peligro. A veces, la esperanza también distorsiona. ¿Estás viendo el futuro o solo proyectando deseos? ¿Listo para la próxima distorsión? Falacia de la planeación. Esto me tomará solo una semana. 2 meses después, aún no termina. La falacia de la planeación es la tendencia a subestimar el tiempo, esfuerzo y obstáculos que requiere una tarea. Somos optimistas sobre el futuro, pero no aprendemos del pasado. La mente proyecta eficiencia imaginaria, pero la realidad siempre tiene sus propios planes. ¿Qué estás subestimando ahora? Listo para la próxima distorsión. Ilusión de profundidad. Palabras complejas, frases ambiguas, misticismo técnico. El sesgo de profundidad ilusoria nos hace creer que lo difícil de entender debe ser profundo. Pero muchas veces la complejidad es solo confusión disfrazada. A veces lo más sabio se dice con sencillez y lo más vacío con adornos. El ego ama lo que no comprende, porque puede imaginar lo que quiera. ¿Puedes ver lo simple sin despreciarlo? Listo para la próxima distorsión. Efecto Forer o Barnum. Eres una persona compleja, a veces insegura, pero con un gran potencial interior. ¿Te suena? Es una descripción genérica que parece hecha solo para ti. El efecto Forer explica por qué horóscopos, test de personalidad dudosos y pseudociencia parecen funcionar. Usan frases vagas que todos interpretan como personales. La mente busca sentido y cuando lo encuentra, no se detiene a cuestionarlo. ¿Qué verdades creíste porque sonaban personales? ¿Listo para la próxima distorsión? Sesgo de conservadurismo. Cambiar de opinión cuesta. El sesgo de conservadurismo hace que nos aferremos a creencias previas, incluso ante nueva evidencia. Preferimos lo conocido a lo correcto. La mente se adhiere a lo antiguo como un niño a su manta, y soltar requiere dolor. Pero toda evolución comienza con una traición a las ideas viejas. ¿A qué idea te estás aferrando por miedo? Listo para la próxima distorsión. Efecto de reactancia. Cuando alguien te dice qué hacer, sientes rechazo automático. El efecto de reactancia es una resistencia psicológica a la pérdida de libertad. A veces preferimos tomar malas decisiones, solo por no sentirnos controlados. Es un orgullo camuflado, una defensa de la autonomía que puede sabotear el propio bienestar. La paradoja es que, al rebelarte por impulso, sigues siendo controlado. ¿Qué rechazas solo porque vino de otro? Listo para la próxima distorsión. Efecto de merecimiento.
Creemos que las cosas buenas les pasan a quienes las merecen, y las malas también. El efecto de merecimiento nos hace pensar que el mundo es justo, que hay un equilibrio invisible entre conducta y consecuencia. Pero esa justicia cósmica es más deseo que realidad. Este sesgo consuela cuando triunfamos, pero condena cuando sufrimos. Porque si algo malo te ocurre, significa que lo merecías. Tal vez el azar no tiene moral, y el universo no castiga ni premia, solo ocurre. ¿Listo para la próxima distorsión? Efecto IKEA. Cuando tú lo construyes, lo valoras más. El efecto IKEA muestra que las personas tienden a sobrevalorar lo que ayudaron a crear, incluso si el resultado es imperfecto. Una mesa torcida, una idea débil, una relación complicada. Si tú la hiciste, la defiendes. La inversión emocional distorsiona la evaluación objetiva, y el orgullo impide soltar lo que ya no sirve. ¿Qué estás sosteniendo solo porque lo hiciste tú? Listo para la próxima distorsión. Sesgo de proyección. Asumes que los demás piensan como tú. El sesgo de proyección ocurre cuando atribuimos nuestras emociones, valores o intenciones a otras personas. Creemos que ven el mundo como nosotros, pero no es así. Tú piensas en silencio, ellos piensan distinto. Este sesgo puede crear falsas afinidades o conflictos innecesarios. La empatía real empieza cuando aceptas que el otro es un otro. ¿Puedes ver sin proyectar? ¿Listo para la próxima distorsión? ¿Recuerdas el pasado mejor de lo que fue? El efecto de positividad retroactiva transforma experiencias difíciles en recuerdos dorados. Olvidas el dolor, exageras la belleza y sientes nostalgia por momentos que quizás, en su tiempo, fueron grises. La memoria embellece para sobrevivir, pero también distorsiona. A veces echas de menos una versión editada del pasado. Crees que, porque algo no ha pasado, no pasará. El sesgo de normalidad nos hace subestimar eventos extremos. Supone que el futuro será como el pasado reciente. Por eso, ignoramos advertencias hasta que es tarde. Pandemias, crisis, colapsos, siempre nos sorprenden, aunque estaban anunciados. La mente filtra lo improbable para no vivir en ansiedad. Pero a veces, prepararse es más sabio que negar. ¿Recuerdas las experiencias por su final? El sesgo de punto final sugiere que juzgamos todo un evento por cómo terminó, no por cómo fue en su totalidad. Un viaje maravilloso, arruinado por una despedida incómoda. Una película aburrida, salvada por un final brillante. La mente corta la cinta en el último cuadro y olvida el resto. Crees que eres más único de lo que realmente eres. El efecto de singularidad hace que sobreestimemos cuán diferentes somos de los demás. Nos vemos como excepciones, como especiales, como fuera de la norma. Pero la mayoría de nuestras emociones, miedos y errores son profundamente compartidos. La paradoja es esta: cuanto más especial te crees, menos conectas. Tal vez la verdadera libertad está en reconocer lo común. Solo ves lo que estás buscando. El sesgo de atención selectiva filtra la realidad según tus intereses, miedos o creencias. El resto se desvanece como niebla. Piensa en cuando compras un coche rojo y de pronto ves coches rojos por todas partes. Tu percepción no capta el mundo, capta tu enfoque. Cuando algo te impacta, parece multiplicarse. Te diagnostican algo y ves a todos hablando de eso. Rompes una relación y todas las canciones parecen escritas para ti. No es magia, es ilusión de frecuencia. El cerebro le da protagonismo a lo que resuena con tu estado interno. No es que el mundo haya cambiado, es que tú estás afinado en otra frecuencia.
Sabes lo que piensas, pero no lo dices. Sabes lo que sientes, pero lo reprimes. El sesgo de autosilenciamiento ocurre cuando temes que expresar tu verdadero ser rompa el equilibrio social. Así que te adaptas, callas, sonríes, pero ese silencio constante también distorsiona tu identidad. ¿Quién serías si no tuvieras que agradar? Ves lo que otros tienen y sientes que te falta. El efecto de comparación ascendente ocurre cuando mides tu vida frente a quienes están por encima de ti, en riqueza, éxito, apariencia. Esto puede motivarte o destruirte, porque siempre hay alguien más brillante, más reconocido, más libre. Y si solo miras hacia arriba, nunca te sientes suficiente. La mente compara, el alma sufre. Ilusión de objetividad, Chris, que ves las cosas como son, pero en realidad las ves como eres. La ilusión de objetividad nos hace confiar ciegamente en nuestra perspectiva. Pensamos que nuestras conclusiones son lógicas, neutrales, limpias de emoción, pero cada juicio está teñido por historia, cultura, memoria, trauma. Lo que llamas realidad es solo tu interpretación favorita. Sesgo de hostilidad ambigua, cuando no sabes si alguien fue grosero. Lo asumes. El sesgo de hostilidad ambigua interpreta intenciones negativas donde hay ambigüedad. Un silencio se vuelve desprecio. Un gesto neutro se siente como crítica. El cerebro se protege asumiendo lo peor. Pero vivir a la defensiva es vivir en guerra con sombras, efecto de la cima. Reciente, recuerdas más el inicio y el final. El efecto de la cima reciente muestra cómo nuestra memoria favorece los primeros y últimos elementos de una secuencia, ignorando el centro. Lo primero impresiona, lo último permanece, el resto se diluye. Esta distorsión afecta cómo recordamos relaciones, conversaciones, incluso una vida entera. Sesgo de falsa unanimidad, todos piensan igual, menos tú. El sesgo de falsa unanimidad ocurre cuando creemos que nuestra opinión es minoritaria, cuando en realidad muchos la comparten. Pero el silencio colectivo es engañoso y a veces lo que no se dice se piensa igual. La mente sufre en aislamiento innecesario. Tal vez no estás tan solo como crees. Ilusión de profecía. Personal, algunas personas creen que el universo les envía mensajes o que todo está conectado solo para ellas. La ilusión de profecía personal mezcla intuición con patrón. Coincidencias se vuelven señales, aleatoriedad, destino. Esto puede dar sentido, pero también crea una narrativa distorsionada, donde todo gira en torno a ti. Tal vez no eres el elegido, tal vez todos lo somos. Sesgo de agrupamiento social, idealizas a tu grupo, desprecias al otro. El sesgo de agrupamiento social nos hace ver al grupo propio como moral, lógico y superior, y al ajeno como irracional o peligroso. Este sesgo está en la política, la religión, las tribus digitales. La mente divide para sentirse segura, pero eso solo refuerza la distancia. Sesgo del superviviente, solo ves a los que llegaron. El sesgo del superviviente ocurre cuando analizamos el éxito, observando solo a quienes lo lograron, ignorando a todos los que quedaron en el camino. Empresarios exitosos, artistas famosos, historias inspiradoras, pero detrás de cada ganador hay miles de intentos invisibles, y creer que el éxito es solo cuestión de esfuerzo también es una distorsión. Efecto de espejo emocional. Sientes lo que ves y ves lo que sientes. El efecto de espejo emocional
Es un lazo sutil entre tu estado interno y cómo percibes el mundo. Un día triste y todo parece gris. Un momento de paz y todo resplandece. No es que la realidad cambie, es que el filtro eres tú. La mente proyecta sus tormentas y sus luces. Sesgo de representatividad. Crees que algo parece verdadero, y por eso lo es. El sesgo de representatividad nos hace confiar en lo que encaja con nuestros estereotipos mentales. Si una persona parece culpable, asumimos que lo es. Juzgamos por similitud, no por evidencia. Pero el mundo real rara vez sigue los patrones que imaginamos. Crees que sabes por qué haces lo que haces, pero la ilusión de introspección nos hace confiar demasiado en nuestra capacidad de comprendernos. Inventamos razones para nuestras decisiones que solo aparecen después del hecho. Como si la conciencia fuera una narradora y no la autora. Tu yo explicativo no siempre es honesto. Solo quiere que todo tenga sentido. Sesgo de autojustificación. Cuanto más difícil fue tu camino, más lo justificas. El sesgo de autojustificación nos lleva a defender decisiones pasadas, incluso las malas, para no enfrentar el dolor de admitir que nos equivocamos. Aceptamos sufrimientos innecesarios solo para no decir me equivoqué. El ego detesta retroceder, pero seguir sufriendo por orgullo también es una forma de rendición, efecto de presión social invisible. No te están obligando, pero igual lo haces. La presión social invisible es esa fuerza suave y sutil que te lleva a actuar como se espera, aunque nadie lo exija. No hay amenazas, solo gestos, silencios, aprobación implícita. El miedo al juicio no siempre grita, a veces susurra. Ilusión de consistencia. Quieres ser coherente a toda costa. La ilusión de consistencia te hace repetir actitudes pasadas solo para no contradecirte, incluso si ya no crees en ellas. Siempre pensé así. Ya elegí este camino. Pero cambiar no es traición, es evolución. Fidelidad al pasado no siempre es lealtad a ti mismo. Efecto de inversión emocional. Cuanto más te dolió, más difícil soltarlo. El efecto de inversión emocional ocurre cuando ya sufriste tanto por algo que necesitas que valga la pena. Una relación, un proyecto, una causa. Pero insistir por orgullo también es una forma de autoabandono. A veces, soltar es la única forma de honrar lo vivido. Sesgo del esfuerzo recompensado. Crees que por esforzarte mereces el resultado. Pero el sesgo del esfuerzo recompensado ignora que la realidad no siempre paga con justicia. Puedes dar todo y no recibir lo que esperabas. La mente humana se desespera ante la falta de lógica moral, pero el universo no lleva cuentas. Efecto del nombre. La forma en que nombras algo cambia cómo lo sientes. El efecto del nombre transforma percepciones. Intervención militar no suena igual que invasión. Reestructuración no suena igual que despido. Las palabras son lentes y muchas veces manipulan sin que lo notes. Nombrar también puede ser una forma de suavizar o de ocultar. Ilusión de vacío interior. Sientes que te falta algo, pero no sabes qué es. La ilusión de vacío interior es esa sensación persistente de incompletitud, aun cuando nada externo parece faltar. Una necesidad que no es física, ni lógica, solo un susurro existencial. Tal vez no hay nada faltando, tal vez el vacío es parte de ser consciente. Sesgo de urgencia. Falsa todo parece urgente, pero casi nada lo es. El sesgo de urgencia falsa nos empuja a actuar rápido, responder ya, decidir sin pausa.
una ilusión creada por el entorno o por el miedo. La prisa distorsiona, lo esencial raramente grita. Tal vez la respuesta que buscas solo aparece cuando dejas de buscar. Ilusión de autenticidad, sientes que eres tú mismo. Pero solo en ciertos contextos. La ilusión de autenticidad nos hace creer que tenemos un yo verdadero oculto, pero tal vez somos solo máscaras rotativas, personajes que cambian según la escena, según el otro, según el momento. Quizás no hay esencia, solo flujo. Y si eso no es una amenaza, sino una forma de libertad. Cuando sabes que te están mirando, actúas distinto. El sesgo de autoobservación ocurre cuando nuestra conducta cambia por la mera conciencia de ser observados, incluso si la mirada es imaginaria. Nos volvemos actores, calculamos gestos, forzamos naturalidad y sin darnos cuenta dejamos de ser efecto de falsificación. Emocional sonríes, aunque no sientes alegría. Actúas tranquilo, aunque por dentro tiemblas. La falsificación emocional ocurre cuando mostramos emociones por obligación social, no porque las sentimos. Esta desconexión genera fatiga interna, una tristeza que se acumula en silencio, una risa que no alivia. El cuerpo recuerda lo que el rostro disimula. Sesgo de proximidad temporal. Lo que está cerca en el tiempo parece más importante. El sesgo de proximidad temporal hace que priorices recompensas inmediatas sobre beneficios futuros. Un placer ahora vale más que un bienestar duradero. La mente evolutiva no fue diseñada para la paciencia. Pero tu conciencia puede observar sin actuar. A veces, elegir lo inmediato no es urgencia, es hábito, efecto del observador. Silencioso, sientes que hay una parte de ti que solo observa. El efecto del observador silencioso no es una distorsión en sí misma, sino una grieta misteriosa en la percepción, esa sensación de estar separado de tu cuerpo, tus pensamientos o tus actos, como si hubiera un tú detrás del yo, y ese tú no juzga, no reacciona, no lucha, solo presencia. Sesgo de narrativa, la mente ama las historias, aunque no sean reales. El sesgo de narrativa nos lleva a crear tramas coherentes con eventos caóticos. Inventamos causas, motivaciones y significados donde solo hubo azar o caos. Preferimos una mentira conforme a una verdad sin sentido. A veces, la historia que te cuentas es la jaula que te encierra. Ilusión de crecimiento, confundes movimiento con transformación. La ilusión de crecimiento ocurre cuando haces cambios superficiales, nuevos hábitos, lecturas, rutinas, pero mantienes intactas las raíces profundas. Cambias la forma, pero no el fondo. La mente celebra mejoras visibles, pero el alma sabe cuándo sigues igual. Efecto de saturación mental, tanta información que ya no puedes pensar. El efecto de saturación mental ocurre cuando el exceso de estímulo reduce tu capacidad de reflexionar, decidir, sentir. El cerebro se defiende, apagando la profundidad. Vives en modo automático, consumes sin digerir, y tal vez el silencio sea el verdadero lujo mental. Sesgo de significado. Proyectado cuando no entiendes algo, le inventas sentido. El sesgo de significado proyectado aparece frente a lo ambiguo. Una mirada, un silencio, un símbolo. Y lo que proyectas dice más de ti que del otro. La mente odia el vacío, entonces lo llena. Pero a veces entender es apenas imaginar con convicción.
ilusión de continuidad. Sientes que tu yo ha sido el mismo desde siempre. Pero la ilusión de continuidad es solo eso, una ilusión. Tu infancia, tus sueños de hace 5 años, tus opiniones antiguas, ¿realmente siguen vivas? ¿O somos simplemente una corriente de identidades conectadas por la memoria? Tal vez no, hay un yo, solo la lembranza de quien fuimos ontem. Sesgo de invisibilidad interior, Chris, que nadie nota tu esfuerzo, tu lucha, tu proceso. El sesgo de invisibilidad interior te hace sentir solo en medio de la multitud, porque lo que vives por dentro no se ve y esperas que alguien lo intuya, pero casi nadie lo hace. Tal vez sea hora de validar tu camino, aunque nadie más lo aplauda. Estás, pero no estás. El efecto de la presencia ausente ocurre cuando tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente vagabundea por otros tiempos, otros problemas, otras vidas. No es distracción, es una forma de escape, una desconexión entre el ahora y tu conciencia. El presente es leve, pero exige entrega. Sesgo de fragmentación identitaria. Crees que eres uno, pero en ti viven muchos. El sesgo de fragmentación identitaria muestra cómo actuamos con versiones diferentes de nosotros mismos, según el entorno, la compañía, la emoción. El rebelde, el tímido, el protector, el manipulador. Todos tú, ninguno tú. Tal vez el yo no es una unidad, sino una asamblea, ilusión de profundidad emocional. Sientes que entiendes tus emociones, pero solo a nivel superficial. La ilusión de profundidad emocional es creer que poner nombre a lo que sientes, ansiedad, tristeza, amor, ya es suficiente. Pero la emoción real vive en el cuerpo, y a veces no se nombra, solo se atraviesa. Pensar lo que se siente, no. Es lo mismo que sentirlo, efecto de repetición interna. Una frase te repite por dentro, y no sabes cómo detenerla. El efecto de repetición interna es una distorsión del pensamiento automático. Una idea, un miedo, una escena, se repite como un eco sin fin. No se razona, no se controla, solo se instala. La mente, rumiando su propia prisión. Sesgo de eternidad falsa. Sientes que las cosas serán siempre como están ahora. La eternidad falsa es una ilusión del presente prolongado. Cuando estás bien, crees que nada cambiará. Cuando estás mal, también, pero nada dura. Ni el dolor, ni la dicha, ni el miedo. La mente teme a la impermanencia, pero también se ahoga en la permanencia ilusoria. Ilusión del libre albedrío absoluto. Crees que eliges todo, pero ¿cuántas de tus elecciones nacieron de ti? El lugar donde naciste, el idioma que hablas, tus traumas, tu cultura, tus impulsos químicos. La ilusión del libre albedrío absoluto ignora que muchas elecciones fueron precondicionadas por fuerzas invisibles. Tal vez la libertad no está en elegir, sino en observar de dónde vienen nuestras elecciones. Sesgo de memoria emocional. No recuerdas los hechos, recuerdas cómo te sentiste con ellos. El sesgo de memoria emocional altera tus recuerdos según tu estado de ánimo actual. Un evento puede parecer hermoso o traumático, dependiendo de con qué emoción lo revives. El pasado no es fijo, es maleable, escrito con tinta emocional. Efecto de normalización del dolor. Sufres, pero te acostumbras. El efecto de normalización del dolor ocurre cuando situaciones dolorosas se repiten tanto que el sistema nervioso deja de reaccionar. No porque haya mejorado, sino porque aprendiste a no sentir. Esto no es fortaleza, es anestesia. Y lo anestesiado sigue allí, esperando,
Ilusión de relevancia personal. Crees que los demás piensan en ti mucho más de lo que lo hacen. La ilusión de relevancia personal es una extensión del ego. Sientes que tus actos, errores o gestos están siendo evaluados constantemente, pero la verdad es más leve. Nadie te está mirando tanto. Y eso puede ser triste o libertador. Sesgo de rechazo preventivo. Rechazas antes de ser rechazado. El sesgo de rechazo preventivo te protege del dolor anticipando el abandono. Te alejas antes de que el otro se aleje. Te enfrías antes de que te enfríen. Pero ese escudo también impide el encuentro. A veces, el rechazo que temes lo estás fabricando tú. Estás filtrando lo que piensas antes de que llegue al mundo. El efecto de autoedición constante es una forma sutil de censura interna. No solo eliges qué decir, eliges qué pensar, qué permitirte sentir, qué desear. Como si un editor invisible reescribiera tu alma en tiempo real. Pero ¿quién lo nombró editor? Sesgo de claridad retrospectiva. Después de que ocurre algo, parece que era obvio. El sesgo de claridad retrospectiva reescribe tu pasado con una ilusión de previsión. Sabía que esto iba a pasar. Era evidente. Siempre lo supe. Pero en el momento real no era tan claro. Este sesgo impide la compasión hacia el yo pasado, que solo hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Ilusión de coherencia interna. Crees que tus opiniones, valores y deseos son consistentes. Pero el yo cambia de opinión constantemente y sin darte cuenta. La ilusión de coherencia interna te da una falsa sensación de unidad psicológica. Tus ideas de hace un año, tus deseos de hace un mes, tus miedos de ayer ya no están aquí. Quizás no eres un yo, apenas un hábito de interpretación constante. Efecto de realidad aumentada. Interna. No ves el mundo como es. Ves lo que tu mente superpone. El efecto de realidad aumentada interna sugiere que nuestras emociones, prejuicios y expectativas colorean la percepción constantemente. No hay percepción pura, solo interpretaciones emocionalmente editadas. La realidad es como una ciudad vista a través de un vidrio pintado. ¿De qué color está el tuyo hoy? Sesgo de autoimportancia. Sutil. Crees que todo lo que sucede tiene algo que ver contigo, no en forma narcisista, sino como una autoimportancia sutil. Piensas que decepcionas a los demás, que influyes en su estado de ánimo, que tus errores tienen un peso exagerado. La mente se ubica en el centro sin querer, pero la verdad es más ligera. A veces no se trata de ti. Ilusión de comprensión del dolor ajeno. Crees que entiendes cómo sufre el otro, pero el dolor ajeno nunca es completamente traducible. Puedes acercarte, puedes empatizar, pero no puedes habitar su mundo interno con total fidelidad. La ilusión de comprensión puede llevar a dar consejos vacíos. A veces, lo más honesto no es comprender, es acompañar sin saber. Efecto de acumulación invisible. Pequeños gestos, pequeñas decisiones, pequeños olvidos, nada grave, por separado. Pero el efecto de acumulación invisible es una distorsión temporal. Creemos que lo pequeño no cuenta hasta que es demasiado tarde. La mente subestima la fuerza del goteo constante y todo colapsa. De repente, sesgo de negación poética. Algunas verdades preferimos vestirlas de metáfora. El sesgo de negación poética es una forma elegante de evasión. Usamos frases hermosas, símbolos, espiritualidad,
para no mirar directamente lo inaceptable, como envolver el miedo en seda. La poesía puede curar o esconder ilusión de inmediatez del yo. Crees que tu yo está aquí, ahora, decidiendo. Pero muchas decisiones fueron tomadas segundos antes de que fueras consciente de ellas. Estudios muestran que el cerebro actúa y la conciencia llega después, explicando. El yo es más comentarista que comandante. Una voz que llega al final y dice, fui yo, sesgo de preservación del ego cuando todo se derrumba, aún quieres parecer intacto. El sesgo de preservación del ego es el impulso profundo de proteger la imagen de uno mismo, incluso cuando ya no tiene sentido, incluso cuando ya estás en ruinas. A veces, el ego prefiere sostener una mentira, a admitir que no sabe quién es, pero tal vez haya más paz en la rendición que en la construcción. Crees que el silencio debe llenarse, pero a veces es todo lo que se necesita. El efecto de silencio incómodo es una distorsión social. Interpretamos el vacío como error, falta o tensión, y en lugar de escucharlo, lo evitamos. Pero el silencio no es vacío, es espacio, contenedor, pausa. Tal vez el pensamiento más verdadero solo puede surgir cuando nada lo interrumpe. Ilusión de desconexión universal. Te sientes aislado, diferente, irrepetible. Pero la ilusión de desconexión universal es solo eso, una ilusión. Tus pensamientos no son tan raros, tu angustia no es solo tuya, tu búsqueda está en muchos, somos fractales de una conciencia compartida, y a veces la soledad es solo la forma que tiene el ego de sentirse especial. Sesgo de identificación. Con la voz interior, Chris, que esa voz en tu cabeza, eres tú. Pero la voz interior no es una esencia, es una función, es pensamiento automático, repetición, juicio, recuerdo, anticipación. A veces eres tú, a veces apenas ruido. Y si no fueras la voz, sino quien la escucha, efecto de realidad fabricada. Cada percepción es una simulación interna. El efecto de realidad fabricada sugiere que no accedemos al mundo tal como es. Vemos una versión renderizada por nuestro cerebro, comprimida, interpretada, coloreada y completada. Una alucinación controlada, una historia visual que parece externa. Pero, ¿qué es realidad sino aquello que podemos experimentar? Ilusión de última pregunta. ¿Crees que esta será la última gran duda? Pero la ilusión de la última pregunta es una trampa del buscador interior. Pensar que una respuesta resolverá todo, que un insight traerá la paz eterna, que un despertar disolverá la confusión. Pero la mente tiene hambre infinita, y toda respuesta verdadera abre nuevas puertas. Sesgo de retorno al conocido. La mente prefiere volver a lo que ya conoce, incluso si ya no funciona. Ese sesgo nos hace buscar viejos patrones, antiguos vínculos, ideas que ya no nos sirven, solo porque son familiares. El desconforto predecible parece más seguro que el vacío desconocido. Pero lo nuevo solo puede nacer cuando dejamos morir lo que ya no somos. Ilusión de finalidad. Existencial. Buscas un propósito, una misión, un porqué. Pero quizás la ilusión de finalidad sea el último velo. La creencia de que la vida debe tener un sentido definido, externo, dado. ¿Y si no lo tiene? ¿Y si el misterio es el suelo fértil desde el cual brota la libertad? Tal vez no vinimos a cumplir algo, sino a percibir algo. El sueño de la mente. Todo esto pudo ser solo un sueño,
una simulación de pensamientos, una danza de símbolos en la noche. Quizás ninguna de estas distorsiones era real, o quizás eran la única realidad que tenemos. Y ahora, mientras te hundes suavemente en el sueño, puedes dejar que tu mente descanse de sí misma, que las preguntas se disuelvan, que la identidad se apague y que el silencio hable por ti. Gracias por caminar hasta aquí. Si esto te hizo pensar, considera suscribirte. Comparte este video con alguien que tiene la mente inquieta antes de dormir. Y si ya estás cayendo en el sueño, no te preocupes. Tu mente puede seguir sin ti por un rato.